Y bueno, pues para entrar en materia, estoy aquí con mi gran amigo, socio comercial, cómplice en un montón de cosas. Hemos construido sin querer muchas cosas en esta industria a partir de una reunión inesperada en Buenos Aires generada por un amigo mutuo. Así es que nunca le digan que no a esas reuniones, fuera de que sean citas a ciegas, que igual podrían funcionar, pero esas reuniones en donde parece que no hay nada que ver, de ahí surgió esa amistad y esa relación que tenemos Nicolás y yo en un barecito en Buenos Aires, en donde solo un actor intermedio quería que nos conociéramos, ¿no? Entonces, nunca le digan que no a esas reuniones. Bueno, Nico, gracias por acompañarnos, gracias porque valoro mucho quién eres, valoro mucho el conocimiento que tienes de nuestra industria, valoro mucho la comparación, el benchmark que tienes de la industria mexicana con la industria del mundo, porque la compañía en la que has trabajado los últimos años te permite tener todo eso. Y me gustaría, yo tengo un poco de antecedentes, pero me gustaría que nuestro auditorio supiera quién es Nicolás Torino. Bueno, primeramente, gracias por las palabras de bienvenida, introductorias. Simplemente para no redundar, quiero decirte que todo lo que mencionaste es recíproco. Gracias, Nico. ¿Quién es Nicolás Torino? Nicolás Torino primero es un individuo, porque si uno no se considera, no se quiere, no puede ser todo Claro. lo consecuente, ¿no? Luego es padre, hijo, esposo, hermano, amigo, un tipo comunicativo, colaborador que le gusta el trabajo en equipo, con sentimiento de pertenencia, cuestionador. Generalmente me vas a ver preguntando ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto en foros internos y en foros externos. Nicolás también es una persona testaruda, competitiva, eh, batallador, de alguna manera te diría hasta por demás, ¿no? Como que hay momentos donde hay que saber también decir hasta aquí llegué, Claro. pero bueno, ese soy yo de alguna manera, ¿no? ¿Y, y cómo Nicolás Torino, conozco la historia de tu padre y de tu madre, de tus hermanos, cómo ha sido una familia que no parecía ser la familia en donde surgiera un veterinario? No, en realidad eso habla mucho de la libertad que había en casa para elegir y al final de los gustos naturales que uno va forjando. No es muy propio saber qué es lo que uno va a hacer a los 4 años, pero ese sí fue mi caso. Bien lo decías, en casa mi padre contador público, mi madre arquitecta y psicóloga, nada que ver. Padres, un poquito yendo a mi historia, pero padres jóvenes. Yo fui primer nieto, perdón, sí, bueno, primer nieto, primer sobrino, primer hijo. Entonces me tocó ser también un poco esa particularidad que vos ves en mi parte comunicacional, parte de ese entorno de seguridad que recibía, de tratar a mis tíos como mis padres por mucho tiempo, porque ellos no tenían hijos, entonces era el que Claro. se iba repartiendo en la familia. Pero al punto de lo que mencionabas de la profesión, yo desde muy chico ya tenía un nivel de apetito por la fauna y la flora, pero fundamentalmente por la fauna. Yo no diría que ya tenía claridad sobre medicina veterinaria, pero sí, claramente, te voy a dar ejemplos. Era una persona que estaba explorando la naturaleza permanentemente, recolectaba mucho relacionado a la parte de insectos, recolectaba arácnidos, serpientes, caracoles, todo lo que recolectaba lo observaba y apuntaba lo que observaba en un cuaderno. Esto te hablo desde muy chico, entre mis 7 y mis 14 años, si se quiere, iba haciendo como subiendo mis experiencias en este ¿En sentido. qué barrio? ¿En qué barrio vivía? Sí. En Flores, que es una parte céntrica, bien de barrio, de Capital Federal. Y bueno, básicamente eso
Y luego te decía, después de hacer eso, se reproducían en cautiverio y liberaba todo. Así que los lugares que liberaban después eran, te imaginas, ¿no? Sí. Llenos de esos propios insectos, que era como que colonizaba esos espacios. Entonces ahí yo ya empecé a ver, se notaba que iba por ahí, ¿no? Mi primera mascota fue un golpe también muy fuerte porque cayó entre mis 11 y mis 24 años. Entonces, con esa mascota, aparte, más allá del afecto y amor que le tenía, era con la que estudiaba en las noches. Ese compartir que seguía forjando eso que finalmente se terminó detonando. Y bueno, estaba que si biología, si medicina veterinaria. En ese momento la fantasía era que ese perro iba a llegar a la clínica, iba a sacarse el sobre todo y dejar el sombrero, y que uno iba a tratar con el perro y el gato, cosa que claramente no es. Uno trata con un Con los propietario, claro. pero eso que muchas veces en la comunidad veterinaria es algo complejo, para mí no fue un problema, todo lo contrario, es algo que le dio como un bonus track a mi profesión, porque siempre me gustó mucho tratar con el pet owner, el propietario o el O tutor, el como le tutor, como llamamos dice. ahora, ¿no? Pero además, o sea, qué fortuna en esa época de los 90s que tomabas el subte o el colectivo o el tren y estabas en San Isidro, en el Tigre o en Dolivos, en donde estaba el río y donde tú tenías contacto, que por ejemplo en México, en la mayor parte de los lugares eso es muy difícil, pero tú tenías lugares espectaculares en donde aumentar tu búsqueda de especímenes y en donde buscar Así era, insectos, en donde hacer muchas cosas. Esa es una de las particularidades que me encanta de Buenos Aires, ¿no? Esa manera que pasas de la urbe al campo y al río en es correcto. minutos. Y bueno, Nico, una vez que eres veterinario, tienes algunas anécdotas ahí con la doctora Pérez Tort, que es alguien a quien tú admiras y Ujú. respetas mucho y siempre quisiste mucho. Pero, ¿quién era el veterinario Nicolás Torino en la parte primero de la práctica privada y después en la práctica de la gestión empresarial, de ser colaborador de diferentes industrias? ¿Quién era Nicolás antes de llegar a México? Bueno, efectivamente, tuve un paso bastante relevante en mi carrera profesional en medicina interna. La realidad es que, como bien mencionabas, y qué bueno que lo recuerdas, eh, la doctora Gabriela Perestor fue una de mis mentoras. La gorda. Sí, Sí, porque creo cariñosamente, que la gente creo cariñosamente. que en Es Argentina así, es así. una de las Sí, mejores, haciendo el paréntesis ya que lo sí. abriste, definitivamente como una de las mejores comunicadoras que yo he visto Muy dura, ¿eh? y sí, Muy dura sí, y muy crítica de la ignorancia, sí, de sí, que la gente no pero estudiara. yo sí la vi en el consultorio, entonces puedo conectar perfectamente lo que habla aquí y lo que hacía era verdaderamente admirable. Pero más allá de eso, bueno, me tocó justamente trabajar durante unos 10, 12, 13 años tal vez, porque mi primera parte de Royal Canin la hice en concordancia con medicina interna. Y la verdad es que en lo de Gabriela se trabajaba en el Hospital Veterinario de Virreyes, más precisamente, en una zona que vos tenías prácticamente un muro separaba una parte muy, muy pobre y otra parte muy, muy rica, que es la horqueta, ¿no? Había una parte, entonces te tocaba de todo en el consultorio. Llegaban de repente pacientes en una carreta, ya ni me acuerdo cómo se dice en mi país, carretilla, Sí, una carretilla, y después venían otras personas con su auto de alta gama y teníamos que saber lidiar con la práctica de la medicina bajo circunstancias totalmente diferentes y con muchísimas sorpresas, porque uno podría pensar, el recurso está en el que más tiene y no no necesariamente necesariamente. sucede Es ahí. posible que esté ahí, pero que no esté tan No apto es tan, para nos llevábamos gastarlo muchas como otros, sorpresas, sí. exacto, el Sí, recurso puede que estar ahí. Y básicamente, bueno, fueron esos años. Empecé primero como pasante, con Gabriela en un esquema bastante jerárquico, como bien mencionabas antes, que también para algunos es un sistema que funciona. Luego de eso me recibí ahí, ya recibido prácticamente mi día anterior a mi día posterior, después de 3, 4 años trabajando con ella, viendo, ella era muy metódica en el sentido de que si eras estudiante no hacías práctica, pero sí observabas y podías estar en contacto con los pacientes, entonces sí aprendías mucho. Y luego de eso empecé a tener mis turnos, mi equipo a cargo. Allí era muy tajante el tema de, ¿eras médico clínico o eras cirujano?
no eras, Claro, abarcabas menos y apretabas muy fuerte, claro. pero realmente teníamos una capacidad para el diagnóstico y para la terapia y para los cuidados críticos que yo realmente admiro. Y bueno, en un momento llega, eh, lógicamente yo era, sí se podría decir una persona, un médico veterinario joven, que empezaba a ser conocido como un joven veterinario dentro de la industria, y en esa relación con las marcas también tenía una relación con Royal Canin. En el hospital, vale aclarar, solo se daban servicios veterinarios, no se vendía, pero sí éramos recomendadores. Estamos en lo Claro. que se llamaba un programa de recomendadores. Muy importante ese programa. Y en un momento, bueno, se lanzan las líneas de Veterinary Diet, las que se utilizan para padecimientos o como coadyuvantes de ciertas patologías, y Royal Canin elige el hospital para que le demos uso a estas dietas innovadoras en Argentina. Y bueno, yo fui el enlace entre la marca y la verdad es que me marcó para siempre el apoyo de la marca hacia estos pacientes, digamos, con patologías, con padecimientos de insuficiencia renal crónica, podría ser una patología articular degenerativa. Pero lo que más me marcó es que yo no era lo que escuchaba en las charlas. Yo veía el resultado de las dietas porque Claro, me tocaba hacer el claro. enlace y yo tenía los pacientes. Entonces, años después, 2 o 3 años después, surge en un periódico, en el diario, como decimos en Argentina, en el periódico aparece en papel una serie de, una posición como contribuidor individual para ser asesor técnico. Y bueno, la realidad es que dije, acá falta mi foto. Decía, prácticamente todos los criterios de inclusión me llevaban a Mahoma, digamos, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Si al final, si eventualmente, la verdad es que me costaba muchísimo, dije, voy a ir a las entrevistas y a ver qué pasa. Me costaba mucho en el sentido que yo ya venía muy afianzado, llevaba muchos años en medicina interna eh, y en clínica para pequeñas especies. Y entonces, bueno, pasé a las entrevistas, fui apasionadamente y de repente cuando me di cuenta ya estaba en el último tramo. Y entonces, bueno, una de la persona que estaba tomando ese rol, o casualidad, atendía a su perro en el Hospital Veterinario Virreyes. Entonces me dice, Nicolás, vos acá no vas a durar, yo te conozco, vos sos un tipo apasionado por la camilla, ¿no? La Eh, camilla es nuestra mesa. la mesa, Sí, perdón, todavía traigo la mesa, sí. algunos culturalillos. Entonces le dije, mira, yo te garantizo al menos 2 años de gestión. Yo pensaba por dentro, bueno, a ver, el hígado va a seguir estando en el mismo lugar, el vaso va a seguir estando en el mismo lugar, los pulmones van a seguir estando en algún lugar y eventualmente tendré que hacer algún ajuste de innovación en algunas drogas, pero le voy a dar la chance. Y la verdad es que no fue un buen punto de no retorno. Es una manera diferente. Al principio sentía como que dejaba de ser veterinario porque no tocaba al perro. Claro. Pero después me di cuenta que con esa experiencia, porque uno de los criterios que buscaban en el rol era por lo menos tener experiencia en práctica de pequeñas especies de 5 años, me empecé a dar cuenta que primero para 15, después para 20, después para 400 y llegué a hablar para 1000 personas, dije, al final estoy llegando indirectamente al paciente. Empecé a verlo de otra manera, ¿no? O sea, indirectamente a través de todos esos médicos que se llevan una o dos cositas de lo que uno Y dice. tuviste la oportunidad de generar mucho más para la profesión que si hubieras seguido solo en el consultorio. Ahora, qué fortuna para Royal Canin haber encontrado un ejecutivo que era empático, movido, con ganas, pero que además había sido muy bien formado como veterinario y que tenía mucha experiencia clínica. Eso hace una diferencia total con muchos de tus ejecutivos compañeros que viste en todos estos años y que no pasaron a más porque les faltaba esa parte. Ahora, Nico, yo cuando te conozco, trabajabas para Royal Canin, vivías en Buenos Aires, pero, pero veías todos los demás países menos Argentina. ¿Es difícil ser un ejecutivo expatriado en otros países? Finalmente llegas a México y en México te trasladas por completo, pero ¿esa parte es difícil? A ver, hay un costado personal y un costado profesional en esto. Yo creo que tiene un nivel de complejidad. Y el nivel de complejidad va a estar dado, en principio yo te diría, si vos haces un buen assessment cultural versus quién eres tú. Es decir, si vos vas a una cultura de comunicación indirecta y tú eres una persona de comunicación directa, ahí tienes una brecha, ¿sí? Y te lo digo porque tomé antes de venir aquí lo que es un entrenamiento cultural. Y los resultados me dieron que yo era básicamente lo opuesto. Entonces yo decía,
cómo voy a encajar si directo versus indirecto? Y así una serie de patrones que me daban totalmente opuestos. Y eso me lo entregaron, lógicamente, cuando yo estaba viniendo para acá. Pero la realidad es que, bueno, uno no puede pretender que un país se adapta a uno. Esa es la principal Por premisa, supuesto. sino que uno se tiene que adaptar al país. Y poco a poco no solo fui cerrando esas brechas, sino que me fui enamorando de la cultura mexicana. Me fui, mis raíces se fueron engrosando aquí, por diferentes razones. Entonces, desde lo personal, yo te diría que sí hay un punto doloroso en un inicio, porque uno tiene que, tal vez estás acostumbrado a trabajar con un equipo que te va a decir en cierta cultura, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Un reporte directo. Y acá y en otros lugares, tal vez en México, que es una cultura un poco más indirecta, menos confrontativa de inicio, uno puede creer que está haciendo las cosas bien, es simplemente que no estás recibiendo esa retroalimentación. Uno tiene que aprender esas cosas y tal vez te está yendo hacia el Claro. precipicio. Y aprendí a entender, porque te repito, el que tiene que aprender es el que llega, no puede pretender que un equipo siga sus bases. Pero también es cierto que después de, ya llevo 13 años en México, también, y siendo una persona que ya lleva años en la compañía, he visto que también me han aprendido a interpretar un poco algunas Claro, cosas, ¿no? claro. Y tus raíces más profundas, porque tus nenas son mexicanas. O sea, Efectivamente, tengo tres hijas, la primera es argentina, las dos, la segunda y la tercera son mexicanas. eso hace las raíces más grandes. Bueno, ¿qué hace Nicolás cuando no está trabajando? A ver, primero soy una persona que le doy mucha importancia a mi parte física y mental. Tendría que empezar diciendo qué hacía Nicolás años atrás cuando no trabajaba. Y la respuesta sería trabajaba. Ok. Eso es algo que Eras workaholic. fue observado y creo que me trajo muchos problemas también en la vida Sí, personal. Son etapas de la vida, por supuesto. uno a O sea, veces, uno no las puede juzgar, no la solo puede, las vivió y entenderá si las modifica sí, o no, pero es una decisión personal, me ¿no? detenía muy poco, iba detrás de la locura del crecimiento, los viajes, el glamour propio del rol que tenía. Vos mencionabas antes que yo, y voy a responderte lo que me preguntaste, pero mencionabas que yo estaba en toda América Latina y el Caribe. Efectivamente, dejé mi área de expertise y me fui versatilizando para marketing, ventas, asuntos corporativos, etcétera. Y la realidad es que si vos ves al tipo de hace 15 años, era un tipo menos atento, eh, tal vez compensaba con esa workaholic, pero desde una perspectiva de balance entre vida personal y vida laboral, realmente no, creo que no estaba a la altura del tipo que soy hoy. Hoy te diría que en mis momentos, ahora sí, le doy mucha importancia a la parte, al descanso físico y mental. Eh, Practico deporte, ya no practico lo que más me gusta, sino lo que más Sí, necesito. Vos sabrás a lo que me refiero. claro. Entonces, Y lo que podemos seguir haciendo también, nado, claro. un deporte que lo practiqué a punta de pistola durante 13 años, entre Claro. mis 4 y 17 años, lo terminé odiando, lógicamente, como todo lo que se hace bajo punta de pistola. Y ahora me di cuenta que, bueno, me reencontré con eso, con ese deporte que es muy sano, muy bueno para este momento de la vida. Hago gimnasio y mi pasión, que es el fútbol, la practico en momentos muy puntuales, pero ya no. Y después te diría que dentro de esos momentos, de ese balance que te decía entre vida laboral y personal, bueno, sin lugar a dudas, una de las cosas que aprendí con el tiempo, un poco en base a los golpes también, es la importancia que tiene estar con los hijos, pero lo más importante, con tiempos de calidad, Claro. con tiempos de calidad, como realmente valorando ese espacio, teniendo una escucha realmente asertiva hacia lo que el hijo tiene y sabiendo que ese momento que estás viviendo con tus hijos no vuelve No más. vuelve, nunca más, nunca ¿Cuántas más. navidades uno puede tener con sus hijos Así como es. niños? 12, 13, Claro, 14. claro, Entonces, claro. Y además cada vez más chicos dejan de seguir disfrutando las cosas que nosotros disfrutábamos muy chicos, ¿no? O sea, no importa. Para no divagar, hice algunas anotaciones para preguntarte. Y una, entrando a tu expertise, ¿cómo ve Nicolás el mercado mexicano? ¿Y cómo lo compara
el que llegó hace 13 años con el mercado actual? Bueno, el mercado mexicano tiene varias particularidades que lo hacen lo que estás viendo en este evento, es Claro. decir, explosivo. Y con un potencial enorme. Es decir, ya se ha desarrollado mucho en los últimos años, pero cuando uno lo compara con otros países, por ejemplo, me pedí esa comparación, uno puede pensar en cuál es el gran monstruo en el buen sentido de la Sí. palabra, Brasil. Brasil, es verdad que todavía hay oportunidades, pero tiene un nivel de explosión ya acontecido en gran parte. Sí, todavía hay mucho por hacer, pero México en ese sentido es un país, fíjate lo que te voy a mencionar, te voy a dar algunos indicadores. Primero, es el cuarto país a nivel mundial con mayor cantidad de pet population o población de mascotas. ¿Sí? Eso, si ya nos adentramos en lo que nos interesa, que es nuestra categoría. Esto en principio, somos 140 millones de ciudadanos. Es una cultura que no es del ahorro, es más del gasto. Del gasto. Porque al Claro. final no importa cuánto tenés, sino cuánto desembolsás a la Claro. hora de ver la oportunidad que tiene el mercado de capitalizarse. El posicionamiento de la mascota, creo que esto es un tema más transversal, no solo de México, está siendo realmente espléndido. El posicionamiento en el hogar, los animales dejaron de ser outdoor para ser indoor, están dentro, el gato está creciendo de una manera espeluznante en todos los aspectos, no solo en posicionamiento, sino en todo lo que tiene que ver con lo transaccional y el interés que tiene el pet owner por adquirir ya un gato. Hay un tema también de advenimiento de nuevas tecnologías, los alimentos húmedos también están cada vez creciendo con una mayor aceleración que los secos. No dejan de llegar marcas a México. Claro. Mezclo un poquito con la parte coyuntural. México es un país donde todavía se puede invertir y lograr en costos relativamente convenientes para el inversor. Entonces, hay una serie de cualidades que tiene este país. Solo tiene el 50% de conversión calórica, Claro. por ejemplo, de conversión calórica, voy a explicar un poquito para la audiencia, es si uno considera la población de perros y gatos, la energía potencial que pudieran, los requerimientos energéticos que tienen y los que son cubiertos hoy por alimento balanceado, es solo el 50%. Sí, o sea, el gap potencial. es tremendo. Si lo llevas al canal especializado, solamente el canal especializado representa entre el 5 y el 7% en volumen. Y llámese canal especializado a las veterinarias, a las tiendas de mascota y a los canal creadores. O sea, imagínate el potencial que hay en este país, ¿no? Y cuando empecé a trabajar yo, Nicolás, era del 10. O sea, el crecimiento ha sido tremendo. Fíjate que algunos podcasters que sigo y que hablan de negocios, quizás nunca destacan la economía mexicana como una economía muy fuerte, pero lo que destacan es el nivel de importancia que tiene como clientes de transnacionales gigantes, en donde México es su segundo mercado o es el mercado más importante después de Estados Unidos. O sea, la sociedad mexicana es una sociedad consumista, hasta donde sus recursos se lo permiten, a veces incluso de manera un poquito irresponsable, pero es una sociedad 100% consumista y eso a este mercado tan bonito que está creciendo, que se desarrolla, le ha venido muy bien. Estamos acercándonos a algo que no quisiera, que es terminar con esto, pero bueno, tengo algunos comentarios más que hacerte, que preguntarte. Esto es, muchas veces yo me lo he preguntado porque sobre todo las personas que trabajan en compañías francesas se fidelizan muchísimo con su compañía. ¿Cómo fue esa transición de trabajar para un Royal Canin francés a ser Marciano? Marciano es que trabaja para Mars, ¿no? Mars es la compañía que cobija y que es dueña de todas estas marcas, ¿no? Y americana. Americana, sí. Claro, sí, y digo esto, hago este complemento porque al final en casi todo uno piensa la línea francesa y la línea Así es, americana. sí. Lo ves en los Como etólogos, antagonistas incluso, como ¿no? antagonistas. Sí. Lo veo mucho, por ejemplo, a veces en ciertas disciplinas como la etología, que está más la vertiente francesa y la vertiente americana, y así en tantas otras cosas. Sin embargo, dicho esto, ha sido muy cuidada esa transición.
Yo ingreso a Mars a inicios del 2005, hace 20 años. Y la realidad es que ya Mars había adquirido 3 años atrás a Royal Canin. Y si bien se han homologado, Royal Canin sigue los 5 principios de Mars, la realidad es que eso no ha inhabilitado a que Royal Canin pueda mantener sus valores, porque Royal Canin tiene sus propios valores de marca, que viven dentro de esos 5 principios de Mars. Fue muy cuidada esa transición, no te creas que de la noche a la mañana esa adquisición trajo un desembarco de acciones, medidas y cambio de colores. Más bien fue muy suave, muy cuidada y de forma tal de que también los asociados, así se llaman a los empleados en Mars, pudiésemos vivir de una manera confortable, atravesar ese proceso que muchas veces están cargados de incertidumbre de una manera muy suave y optimista. Nico, no sé, la vida de un ejecutivo en la Edad Media, como estás tú, que ya tiene mucha experiencia en la industria, implica que siempre existe la posibilidad de emigrar, de pasar a otro lugar, de regresar a Argentina, de muchísimas cosas que podrían pasar. ¿Cómo te gustaría ser recordado en México? Es una muy buena pregunta. A ver, primero, por quién soy, por cómo soy. Soy un tipo, vos me conocés de hace muchos años, soy un tipo apasionado, naturalmente, con todo lo bueno y lo malo de las pasiones. Pero yo te diría que sobre todo me gustaría, lo que te quiero mencionar con esto es que esa pasión me arrastra y es algo que muchas veces puede ensombrecer otras cosas, pero la realidad es que me gustaría ser recordado eh, por la entrega, pero por la entrega desinteresada. Me gustaría ser recordado por la construcción de equipos, por el desarrollo de la gente, por el impacto en las personas y en sus familias. Y sobre todo te diría que me gustaría ser recordado porque siempre, absolutamente siempre, tuve sentimiento de pertenencia, no solo por la compañía en la que trabajo, sino por el país que al final me acobijó de manera tan fraternal. Y te quedas muy corto porque seguramente serás recordado como el tipo generoso y empático que siempre puso a las personas por encima de todo. Bueno, muchísimas gracias. Y por último, Nico, ¿cuál es tu trago favorito? Bebes muy poco, bebes socialmente. La gente me dice, ¿qué toma Nicolás para estar así? Porque está muy bien. Pero ¿cuál es tu trago No, favorito? Esto es un evento muy social. yo me permito, es muy de mi cultura eso, una copita de vino todas las noches. Y bueno, aquí en México le he tomado el gusto al carajillo, si se quiere. Sí, Pero al carajillo mexicano, al que carajillo o sea, mexicano. eso no existe en ningún lugar. Pero en líneas Sí. generales, sí, el trago duro no es mi fuerte. Te diría que el vino, particularmente el vino tinto, es una de mis pasiones y particularmente he explorado mucho en estos últimos años vinos mexicanos muy buenos. Justo hace un par de meses estuve en Valle de Guadalupe haciendo toda la rutita y la verdad es que no tienen nada, digamos, pueden competirle a muchos Claro, buenos vinos del mundo. claro. El tema es su capacidad pequeña de producción los hace muy caros comparados con muchos vinos argentinos o españoles o chilenos. Bueno, pues amigos, esto es Vete a la Vet, un espacio diferente, un espacio ligero en donde nos interesa mucho conocer el lado personal de los grandes actores de este mercado. Y hoy tuve el gusto de que alguien a quien quiero mucho y quien ha aportado muchísimo al desarrollo de la profesión en México, a mi amigo Nicolás Torino. Nico, hasta la próxima. Mil gracias. Gracias a vos.